¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos a un nuevo video del pensamiento, la sección de este canal en donde tratamos algún tema en particular y damos nuestra opinión al respecto. Como lo pudiste ver en el título, en esta ocasión mencionaremos las formas más eficientes que yo les recomendaría personalmente para realizar alguna sustitución de cartas. Específicamente vamos a mencionar 4 formas de las que yo he seguido antes de ser creador de contenido y ahora que lo soy. Y en la segunda parte de este video mencionaremos cuándo sí y cuándo no vale la pena crear una carta legendaria. Es decir, que si a ti te gusta mucho Paladín, por poner un ejemplo, viste un torneo de jugadores profesionales en la que todos los mazos de Paladín tenían la misma carta legendaria. Entonces te hace mucha ilusión crearte el mazo completo para que de esa manera llegues a leyenda. Te la creas, juegas algunas partidas y la gran mayoría las pierdes. Posteriormente te acuerdas de tu amigo White, entras a YouTube, escribes Paladín Tratados Whitecan, encuentras mi mazo analizado, ves la parte teórica, entiendes cómo es el plan de juego, cuáles son las sinergias que tiene y lo más importante, te aprendes el mulligan al derecho y al revés. Juegas otras partidas más y terminas perdiendo de nueva cuenta. Te decides por ver el video completo, es decir, también la parte práctica para que veas exactamente cómo se desenvuelve el mazo en la vida real, y aún así sigues perdiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es que una carta legendaria buena no te da los resultados que tú esperas? Por eso es que en la segunda parte trataremos de evitarte este tipo de problemas, evitando así que crees una carta que no vas a utilizar o peor aún que la termines desencantando, recordando que para crearla te cuesta 1600 polvos arcanos y para desencantarla solo te devuelven 400. Es decir que solo recuperarías un cuarto de la cantidad de polvos que te gastaste por una carta que terminaste sin utilizar. Así que te invito a ver el video completo para que no te pierdas ningún detalle y no olvides dejar tampoco tu poderosísima suscripción y seguirme en redes sociales. Checa los links en la descripción y en el comentario fijado. Y antes de empezar debemos declarar un punto sumamente importante, y es que resulta que hay cartas que son completamente imprescindibles y cartas que son prescindibles. Las cartas imprescindibles son aquellas cartas legendarias que sí o sí debemos tener, y esto se debe porque el mazo gira alrededor de ella. Como por ejemplo la mayoría de los mazos de Cazador de Demonios OTK. Si no tienes el Ginot, simplemente no vas a poder utilizar dicho mazo. Y las cartas prescindibles son aquellas cartas que a pesar de que no las vemos durante la partida, aún así podemos ganar. Es decir, podríamos considerar que estas cartas se encuentran en el fondo del mazo y aún así tenemos condición de victoria. Así que en este video hablaremos precisamente de las cartas prescindibles. El punto número 1 es bastante fácil. Recuerden que en todos los mazos que hemos analizado, siempre en la descripción coloco el código y el enlace que te manda el creador de mazos de Hearthstone. Desafortunadamente el código solo lo pueden copiar en PC. Por esa razón dejo el enlace al creador de mazos para que quienes utilizan smartphone puedan copiarlo sin ningún inconveniente. Ok, una vez que copiaste el mazo teniendo tu colección abierta, automáticamente se te va a ir creando el mazo. Y verás obviamente que algunas cartas que no tienes en tu colección van a aparecer en gris. Específicamente haremos énfasis en las cartas legendarias que a ti te faltan. Ok, la forma para hacer una sustitución extremadamente fácil y rápida es verificar las otras cartas que tiene tu mazo. Es decir, cuáles son las cartas comunes, raras o épicas de las que solo tenemos una copia. Lo único que debes de hacer es anotar todas estas cartas y simplemente agregar una segunda copia. Y esto se debe precisamente a que la carta por sí ya tiene sinergia con el mazo. Lo único que estás haciendo es agregar una segunda copia y de esta manera hay más probabilidades de que la robes más rápido. Además de que existe la probabilidad de que en algunas partidas robe la segunda copia que no tenías contemplada, pero aún así es bastante útil. Esto no te debería de llevar más de un minuto, pero lo importante es anotar las diferentes cartas de las que solo tenemos una copia, para que de esta manera puedas probar entre las diferentes cartas si es que la primera que elegiste no te dio el resultado que tú esperabas. El punto número 2 es ver cuál es la carta legendaria que te falta y cuál es su función dentro del mazo. Es decir, ¿sirve como removal? ¿Sirve como motor de robo? ¿Sirve como generación de valor? Y una vez que identifiques cuál es su función, buscar en tu colección de cartas alguna carta parecida. Obviamente nunca vas a encontrar una carta que sea prácticamente similar, pero sí con una función parecida, que ese sería nuestro objetivo. Como punto número 3, mi recomendación sería que utilices HS Replay. Específicamente en la pestaña de mazos filtraría por mazo y arquetipo. De esa manera te van a aparecer muchísimas listas parecidas. Lo que yo hacía era tomarle una captura de pantalla y en Paint ir eliminando las cartas que todos los mazos siempre contenían. Y una vez que sabía cuáles eran las cartas diferentes, las anotaba y también las iba probando como sustitución de la carta legendaria que yo no tenía. Ahora, esto se puede realizar de manera muchísimo más fácil si el mazo que estás contemplando crear es un mazo meta. Porque precisamente en HS Replay tenemos la pestaña meta y al hacerle clic a cualquiera de los mazos, automáticamente te va a aparecer una segunda ventana en la cual en la parte inferior te muestra exactamente cuáles son las cartas core, es decir, las cartas esenciales que el mazo siempre sí o sí debe de tener, y por otra parte otras cartas que pueden resultar interesantes. Estas cartas que pueden ser interesantes son las cartas que se están probando constantemente, es decir, que te ahorrarías copiar los diferentes mazos en Paint para ver cuáles son las cartas distintas. Y si no sabes utilizar la página, en la parte superior derecha aparecerá una etiqueta que te mandará el video que hicimos al respecto. Bien, como cuarto punto les dejé el más fácil y sencillo, que es básicamente unirse a nuestros grupos de amigos, tanto en WhatsApp y en Discord.
Unirse es completamente gratis y allí pueden dejar todas sus dudas respecto a las sustituciones de cartas legendarias que ustedes no tengan. Así que si en algún video preguntan cuál es la sustitución de alguna carta que ustedes no tienen, siempre los voy a mandar a nuestros grupos. Pero ojo, esto no aplica para los miembros del canal. Si tú eres una persona que nos apoya desde $1, siempre, pero siempre te voy a estar respondiendo sin ningún problema cualquier duda que tengas respecto al juego. Así que no te lo pienses mucho y apóyame para seguir creando este tipo de contenido. Es tan fácil como darle al botón unirse que se encuentra al lado de suscripción. Bien, esas fueron las 4 formas que yo les recomiendo para realizar sustituciones de cartas legendarias en caso de que ustedes no las tengan. En esta segunda parte vamos a mencionar cuándo sí y cuándo no vale la pena crearlas. Y los 2 factores que más influyen en el resultado que ustedes van a obtener son 1. Su compatibilidad con el mazo y 2. Su dominio que tienen de él. ¿A qué nos referimos con compatibilidad? Es decir, ¿qué tan a gusto te sientes para jugar con el mazo? Tenemos 10 clases distintas con diferentes arquetipos y diferentes planes de juego. Es decir, que no todas se van a adaptar a nuestros gustos, pero sí una gran mayoría de mazos distintos. Por lo tanto, a pesar de que tengas un mazo completo y que sea extremadamente fuerte, no necesariamente te va a dar un buen resultado. Depende de que a ti te guste jugar con el mazo y en segundo lugar que lo domines. Afortunadamente para ti, si ves mis videos teóricos y prácticos del mazo que estás planteándote dominar, va a ser muchísimo más sencillo, porque ya te estarías ahorrando identificar cuál es el plan general, cuáles son las cartas más importantes, cuáles son las sinergias que tiene el mazo, cuál es el motor de robo y la generación de valor, y lo más importante, cuál es el mulligan, es decir, cuáles son las cartas que sí o sí debes de buscar desde el principio de la partida. Esto en muchas ocasiones te va a permitir desarrollar tu mesa de forma eficiente para que termines ganando la partida. Ahora, regresando al tema que nos ocupa, ¿cómo sabemos si realmente vale la pena una carta legendaria? Y eso es precisamente sustituyéndola con alguna de las formas que mencionamos anteriormente. Es decir, que vamos a jugar con el mazo incompleto. Aunque tomen en cuenta que es súper importante que no apliquen el punto 1. Es decir, vamos a sustituir nuestra carta que no tenemos por alguna otra carta que sea completamente distintas a las que tiene el mazo. ¿Por qué? Porque cuando robemos la carta sustituta vamos a hacernos algunas preguntas. Como por ejemplo, si hubiésemos tenido la carta legendaria, ¿el resultado hubiera sido diferente? O podríamos identificar si la carta que elegimos está alterando nuestra curva de maná. Es decir, quizás sustituimos nuestra carta legendaria por una que costaba muchísimo más. Y esto obviamente no nos va a permitir jugar la carta más costosa en lugar de la carta legendaria que hubiésemos tenido. Si en la mayoría de las ocasiones el desarrollo y el resultado de la partida hubiera sido prácticamente el mismo, entonces podemos identificar que la carta legendaria no es necesaria. Pero en caso contrario, quizás sí valga la pena. Y digo quizá porque tendríamos que plantearnos un segundo ejercicio. Este va a consistir en perder al menos unas 10 o 20 partidas. Y en cada una de esas partidas perdidas vamos a analizar si perdimos por habilidad o perdimos por suerte. Es decir, que si estamos perdiendo por la falta de dominio del mazo o por la aleatoriedad que tiene de por sí el juego. Si aproximadamente el 90% de las partidas las perdiste por suerte, significa que dominas el mazo. Y por lo tanto, lo único que te falta es conseguir esa carta legendaria que te daría el plus para terminar de ganar más veces. Y así es como identificaríamos si realmente te vale o no te vale la pena. Bien amigos, espero que el video les haya gustado y si quieren ver todos nuestros mazos analizados les dejo la siguiente lista de reproducción. Pero si quieren ver otro tipo de contenido lo pueden hacer a través del siguiente video recomendado. No olviden dejar su poderosísima suscripción y nos vemos hasta la siguiente.